tal? Bienvenidos a nuestro canal. Dios os bendiga. Este año seguimos haciendo la serie ¿Quién es Jesús? Y en este día queremos reflexionar en el libro de Levítico. En el libro de Levítico, que es el tercer libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, Jesús es el sumo sacerdote perfecto. Y voy a leer un texto que está escrito en el libro de Levítico, capítulo 9, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Ahora voy a leer otro texto que está en el libro de Hebreos, capítulo 9, que dice así la palabra. Perdón, Hebreos 7, versículo 26, dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por su pueblo, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. En el primer texto vemos cómo Aarón aparece, ¿no? Moisés habla a Aarón. Y Aarón aquí era un sumo sacerdote. Era el sumo sacerdote. Y él tenía que primero ofrecer sacrificio por su vida, porque era un pecador. Y después por el pueblo. Él no era santo en el sentido de no pecar por el simple hecho de ser un sumo sacerdote. Todo lo contrario, él seguía siendo pecador. El hecho de ser un sumo sacerdote no lo eximía de no ser pecador. Y excepto Jesucristo, todos nosotros somos pecadores. En Romanos 3:23 dice: porque todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Sin embargo, en el segundo texto nos muestra un sumo sacerdote perfecto, sin pecado, y que pudo hacerse sacrificio por nuestras vidas. Cuando leemos en ese texto, vemos que en Hebreos, que Jesús es santo, sin mancha, sin pecado, y vemos que ese texto muestra que Él es superior a otros sumos sacerdotes que había en la ley. Y es impresionante como eso es tan perfecto, y es por esa razón que Jesús es Dios. Porque solamente Él es perfecto. Dios es perfecto. Por esa razón que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y muchas veces, ¿no? Nosotros estamos buscando la perfección. ¿No es cierto? Siempre queremos encontrar el matrimonio perfecto, la casa perfecta, el coche perfecto. Queremos tener hijos perfectos, la familia perfecta. Queremos tener la carrera perfecta. ¿A que sí? Pero todo eso es falso. Porque nadie es perfecto, excepto Dios. Y esto incluye la religión. Por esa razón que creer en Dios perfecto no puede ser una invención humana. Un ser imperfecto no puede criar a un Dios perfecto. Si puede desear ser y o obtener algo perfecto,
pero no tenemos poder para imaginar a algo o a alguien perfecto. De manera que Jesús no es una invención humana. Él siempre nos sorprenderá. Mientras más nos acercamos a Dios, más nos quedamos sorprendidos por su amor incondicional, por su bondad, por su perfección. Y de eso se trata la obra de la salvación, que no es por merecimiento, porque no merecemos nada de Dios, ni por obras, porque todo lo que hagamos no sería suficiente para pagar la salvación. Con esto no estoy diciendo que no debemos hacer las buenas obras. Eso siempre debemos hacerlo. Lo que estoy diciendo es que hacer las buenas obras no es el medio por lo cual podemos obtener la salvación. La salvación es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Y fue por esto que Dios Padre envió a Dios Hijo, a Jesús, para pagar el precio de mi pecado, de tu pecado, de nuestros pecados. ¿Quieres conocerlo? Reflexiona en tu vida. Reflexiona en quién es Jesús. Jesús es el sumo sacerdote perfecto. Resumiendo, en primer lugar, Jesús es el sumo sacerdote perfecto porque no tiene pecado. Y como era sin pecado, es sin pecado, no tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, sino Él era el sacrificio perfecto. Por esa razón que su sacerdocio es superior. Otro aspecto que podemos considerar es que los otros eran elegidos por la ley. Sin embargo, el Hijo Jesús fue elegido por el Padre. Dios Padre eligió a Dios Hijo para venir y hacer ese sacrificio perfecto. Y por último, Jesús es el sumo sacerdote perfecto porque Él lo hizo una sola vez, por siempre. Es por esa razón que podemos confiar en esta tan preciosa salvación, en esta tan gran obra de la salvación que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Quieres conocerlo? Recuerda, si tú tienes alguna duda, algún comentario o alguna inquietud, escribe aquí abajo o envíanos un correo. Estamos aquí para bendecirte, para ayudarte, para ser instrumentos en las manos de Dios para llevar estas buenas nuevas de salvación. Que Dios te revele a Jesús como el sumo sacerdote perfecto, aquel que te puede ofrecer la vida eterna. Que Dios te bendiga y hasta mañana.